¿Alguien quiere comentar por ahí si no tiene su micrófono abierto y estamos escuchando sonido? Jessica, era tu micrófono. ¿Dudas que tengan en cuanto a lo que hemos visto? Doctora, yo tengo una duda, pero bueno, no es del tema, es en sí de los equipos. Sí. Cuando mencionaba de los temas que son un poco más largos o que tienen más información y que debíamos, bueno, que los integrantes deberían ser más para dar el tema, ¿usted nos va a decir cuando llegue ese momento o nosotros podemos como enviarles nuestro equipo o usted nos dice si lo vamos a hacer individual? Lo que vamos a hacer es, porque a final de cuentas no lograron ponerse de acuerdo todos, fue una torre de Babel. Hice ya un archivo que se los voy a enviar, de hecho estaba ya por publicarlo. Hubo por ahí algunos pequeños problemas y estos los voy a subsanar hoy. Van a tener su retroalimentación. Calculo que antes de las 2 de la tarde ya van a tener ustedes y va a tener que ser que yo tome la decisión. Y en el formato viene, es un formato interactivo para que ustedes puedan poner su nombre, van a ponerlo en orden de lista. A la persona que está como la primera persona de la lista le tocará el tema 2, que es el que me estoy saltando, estoy dando el 1 y el 3, y así subsecuentemente se van a venir con los demás temas. Para que no tengamos problemas de comunicación, porque sí se generó mucha controversia y para evitarnos inconformidades, mejor salomónicamente, ahora sí que moneda al aire, y de esa manera trabajaríamos para que no tengan ningún problema ustedes. ¿Les parece? Sí, doctora, sí, está bien, gracias. Ok, bueno, nos regresamos al tema, nos quedamos en las acciones de la progesterona, si no estoy mal. Doctora, yo tenía una duda con respecto a los pacientes con Addison. En esos pacientes, la cuantificación de estriol va a estar disminuida, ¿no? Es que aquí va a influir un factor. Algunas de ellas van a tener que tomar esteroides y eso altera el metabolismo. De hecho, para que una paciente con una enfermedad de Addison se embarace necesita entrar en tratamiento. No es imposible que se embarace por sí sola, pero normalmente va a haber factores que no permitan que se dé un embarazo. Entonces hay que hacer correcciones para equilibrar y en ese momento ya es fácil que la paciente pueda embarazarse. Si no está teniendo problemas a veces de pérdidas, llamaríamos infertilidad, esterilidad sería el término en general. Porque tanto puede ser que no logre embarazarse como que sí consiga, pero termine abortando. Y recuerden que la definición de esterilidad estadounidense o americana, norteamericana, implica esterilidad es lo mismo infertilidad que esterilidad, a diferencia de la definición para la escuela latina. ¿Contesté tu pregunta? Sí, doctora. Muchas gracias. De nada. Nos quedamos en progesterona y terminamos el metabolismo, ¿no? Terminamos esta. Sí. Platicamos acerca de lo que era mantener el embarazo y no me acuerdo si vimos factor temprano del embarazo, para ser honesta. No vimos factor temprano. No, nos quedamos en las funciones como tal. ¿No las terminé de platicar? No, estábamos comentando lo de la retención de líquidos por parte de la progesterona y ese fue el último tópico. Lo último que alcanzamos a ver. Bueno, retomando el tema como ustedes me están haciendo la retroalimentación, estamos hablando que si yo tengo los dos elementos, tanto la progesterona como lo que vienen siendo los estrógenos, sé que va a haber retención y como aquí claramente lo están viendo con el cursor que les estoy marcando, va a haber un mecanismo competitivo de la aldosterona para producir la retención natriurética. O sea, va a haber retención de líquido por acción de sodio. Pero el estrógeno... Disculpe, doctora, no se está compartiendo. ¿No está compartiéndose? A ver, permíteme checar. No. Tienes razón, ya, la tenía sin... Y yo feliz ahí haciendo todos mis movimientos. ¿Ya la tienen ahora sí? Sí, doctora, gracias. Al contrario, ustedes.
En ese margen estamos marcando, ahora sí, mi cursor ahí en la acción natriurética, que los estrógenos van a ser los mayores productores de retención de líquidos. Entonces, no se confundan, sí los dos, pero evidentemente quien tiene la mejor acción son los estrógenos en este sentido. De ahí vámonos en orden descendente. Quedamos que el estrógeno va a producir contracciones uterinas siempre y cuando, este es un punto importante, la progesterona baje o bien los niveles se mantengan, como es todo el embarazo. Sin embargo, en el transcurso del embarazo llega un momento en que los estrógenos se desplazan y al desplazarse, obviamente rebasan la producción de progesterona y esto hace que finalmente tenga la capacidad de tener receptores a nivel de la musculatura uterina, de las deciduas, para oxitocina y para lo que vienen siendo prostaglandinas, que van a ser inductores de contracciones uterinas, independientemente de los canales de calcio, pero esta acción que se está generando entre estos dos elementos hace que se dé. Sin embargo, durante todo el embarazo, si ustedes revisan las titulaciones, la mayor producción de todas las hormonas es de la de progesterona. Ok, ya que estamos en temporada de COVID, si no, no estaríamos en nuestros respectivos lugares donde cada uno esté en este momento, implica que por ahí la inmunidad va a tener una alteración. Y en este caso, hablando de las mujeres embarazadas, vamos a tomar en consideración que la progesterona va a actuar directamente sobre leucocitos, sobre las células natural killer, sobre las natural killer de decidua, y hay que hacer el diferencial, están las natural killer de decidua y las natural killer como tal, o sea, sin que sea decidua. Las natural killer de decidua van a ayudar a que se dé el proceso de angiogénesis. Vamos a tener también el factor leucocitario humano, de tipo humano, el HLA, que se va a ver influenciado. También va a trabajar sobre los TSH1, TSH2, que volvemos a lo mismo, factor proinflamatorio y el otro antiinflamatorio. Entonces, toda esta correlación se va a ver favorecida por la acción hormonal de la progesterona y también va a tener un incremento importante del flujo sanguíneo a nivel del útero. Aquí recalco, si útero está siendo como el atractivo, el imán para las dos hormonas para que le den la cantidad de sangre necesaria, es por una sencilla razón. 3 puntos a considerar en relación al útero. 1, su capacidad. La capacidad de un útero no gestante es de 10 centímetros cúbicos. A término de embarazo puede tener hasta 5 litros, es capaz de contenerlos. En cuanto a sus dimensiones, estamos hablando que tiene una longitud de prácticamente 8 centímetros. Para terminar para llegar a término de embarazo a 33 centímetros, casi cuatriplica su tamaño, sus dimensiones. Estamos hablando en cuanto al peso, el peso del útero sin gestación de 60 a 80 gramos. A término de embarazo pesa 1 kilo él solito. Entonces, ubiquen todos los cambios que se dieron. Si yo tengo un órgano que ha incrementado sus dimensiones, evidentemente necesito que tenga un buen riego sanguíneo. Es por eso que la acción hormonal es atraer o hacer favorecer que haya una mejor vascularidad en el útero y que la sangre fluya hacia él para que pueda darle la cantidad necesaria de sangre que tiene o que necesita la placenta. Imagínense que en este momento los canalizan, no pongan cara de dolor, no les dolió, pero tienen una solución de 500 mililitros colgada. ¿A qué velocidad se las voy a pasar? Pues como no quiero que esté mucho tiempo en su cómodo sillón o en su cama, lo que voy a hacer es pasárselas en 1 minuto. Esa es la velocidad de flujo que tiene la placenta a término, para que se den a la idea de, oye, me está doliendo, claro, la velocidad es muy intensa. Entonces sí necesitamos un incremento importante y progesterona y estrógeno se encargan de hacerlo. Ahora vamos a trabajar también con promover a nivel de glándula mamaria 2 acciones. El estrógeno trabaja sobre los conductos y la progesterona va a trabajar directamente sobre el desarrollo de los lóbulos
de la glándula mamaria. Entonces, esas dos partes esenciales de la glándula o básicas las dividimos para las acciones que van a generar la progesterona y los estrógenos. A esta tampoco la vimos. Bueno, ¿quién me mantiene el embarazo? Durante las primeras 8 semanas de gestación, estamos hablando de que es el ovario. A través de óvulo, el estigma que queda va a tener un proceso cicatrizal en el cual se forma el cuerpo amarillo. Si no hay señales endócrinas de embarazo, se convierte en corpus albicans. Si hay señales de embarazo, este cuerpo amarillo se mantiene y se va a sostener durante 8 semanas, independientemente de que la placenta ya esté produciendo menores cantidades de progesterona, pero evidentemente va a hacer su función más importante durante las primeras 8 semanas por el cuerpo amarillo de este ovario. ¿Cuáles son las formas? Bueno, tienen la 20-alfa-hidroxiprogesterona, la 20-beta-hidroxiprogesterona y prácticamente lo vamos a tener produciéndose en cantidades importantes. Tengo 2 formas, el 90% va a estar ligada a proteínas transportadoras y un 10% va a estar libre, que es la forma activa que va a tener la progesterona. Cantidad normal de progesterona que ustedes se van a encontrar cuando hacen titulaciones son 25 nanogramos. Es la cantidad como para que yo diga, este embarazo es intrauterino, le va a ir bien a la paciente. Cantidades menores van a hablar de una pérdida fetal o embrionaria si es que es muy temprano. Bueno, cambiamos de las hormonas esteroideas y nos vamos al factor temprano del embarazo. Recuerden que en proteicas les dije, ojo con esta y vamos a hablar de ella. Bueno, platiquemos. El factor temprano del embarazo aparece a las 24 horas, motivo por el cual es la primera determinación que yo puedo hacer en una mujer para saber si está embarazada o no. Desaparece en el tercer trimestre. Y si estoy hablando que aparece en las 24 horas, quiere decir que aún no ha terminado de hacer su recorrido por Salpinge y ustedes ya pueden detectar que hay un embarazo. Me dirían, bueno, pues entonces el día de hoy a todas las mujeres que conozca, que crean que van a estar o están embarazadas, automáticamente les voy a sacar el examen. Es caro, chicos. Y si se pueden esperar unos cuantos días, estaremos hablando que normalmente después de la ovulación, a los 7 días de ovulación, ustedes ya pueden detectar la gonadotrofina coriónica, entonces es más barata. ¿Cuándo yo haría factor temprano del embarazo? Bueno, lo van a hacer en el momento en el que ustedes hayan realizado una implantación de embriones, una fertilización in vitro, o una paciente que en cierta manera había tenido complicaciones para embarazarse y que es su primer embarazo. Entonces ahí sí sería porque ella tiene esa posibilidad de hacerla, pero insisto, es más que nada una prueba que se realiza en un tercer nivel para poder ubicarlo. En biología de la reproducción es parte de su protocolo. Cambiamos y nos vamos a proteína placentaria A. Sí. ¿Te escucho? Con respecto al factor temprano del embarazo, podría, bueno, se me ocurrió esto, podría también utilizarse en personas, o, bueno, mujeres que han sido violadas y quieren detectar si podrían tener la probabilidad de estar embarazadas o no. Luis, sería genial, pero no cuenta ni siquiera con un dispositivo intrauterino para colocárselos o con una PAE. ¿Crees que van a gastar en eso? Buen punto. No, o sea, tu pregunta es buena, es un buen planteamiento, pero el punto es ese. ¿Cuánto gasto yo en una prueba temprana de embarazo si tuve un proceso de violación? Lo ideal, y yo le agradecería a mi médico que me está atendiendo, no importa si es hombre o mujer, que se tome la posibilidad de hacer el conteo de mis ciclos menstruales y que me coloque un dispositivo si no tiene otra cosa que hacer, cuando menos un dispositivo. Si estoy llegando fuera de tiempo, les recuerdo que son 72 horas para que una píldora de emergencia sea efectiva. Entre más alejada esté del periodo en el cual se considera de riesgo, la acción de la píldora de emergencia, la PAE, es menos eficaz. Entonces, si una paciente me llega a los 8 días, igual, para darme la declaración de que fue violada, ni el dispositivo ni la PAE van a ser adecuados para ella.
sea, ahí lo que procedería tal vez sería un AMEU. Entonces, realmente, el costo que vas a usar para hacer el diagnóstico lo puedes incrementar si mejor das un proceso resolutivo. Si una paciente te llega horas, máximo 48 horas después de un proceso tan agresivo como el que tú mencionaste, tengo que cubrirla, tengo que protegerla, inmediatamente tendría. Si no cuento en la institución, y aquí ya estaríamos entrando en problemas socioeconómicos, si tú le dices, es que no tenemos la pastilla, pero vaya y cómpresela, ya te van a acusar de lo que no. En este momento las condiciones del médico son muy... Hemos perdido credibilidad debido a la falta de recursos y que no somos muy explícitos. Entonces, sí tendría que tener la paciente la asesoría y debería de llevarse una píldora de emergencia que no son caras, que te las venden en cualquier farmacia, no necesitan receta. Y que estamos hablando que es una emergencia, no estoy hablando que se fueron a la disco y cada 8 días tiene una violación y cada 8 días se tiene que tomar la píldora, porque entonces estarías entrando en problemas que van a repercutir en su salud. Su nombre lo dice, PAE, píldora anticonceptiva de emergencia. Contesté la pregunta y ya me fui a temas solidarios, así es que me regreso. Muchas gracias. Bueno. Hablemos ahora de proteína placentaria A asociada al embarazo. En este caso estamos hablando de que cito y sincicio trofoblasto van a ser productores de ella. Esta va a ser una inhibidora de la inmunidad de las proteínas y también va a trabajar sobre factores de coagulación. Normalmente tiende a elevarse por ahí de la semana 7. Les recuerdo e insisto que son las células natural killer de residuo a las que van a dar lugar al proceso de angiogénesis y van a permitir que evidentemente las características de los vasos que se están generando pierdan la capa externa y esto haga que sean vasos que puedan tener una dilatación. A diferencia de si no ocurre este proceso, van a ser vasos que continúan con su capa superficial y esto va a hacer que sean reactivos a cualquier sustancia presora y entonces van a producir vasoconstricción en lugar de mantenerse con una vasodilatación. Ok, la PAEP aumenta en el embarazo gemelar, está ausente en el síndrome de Cornell y se utiliza como marcador en muchos hospitales de tercer nivel, algunos de segundo nivel, de enfermedad hipertensiva del embarazo, específicamente preeclampsia. En diabetes mellitus, como lo tienen en su diapositiva, no es, llamémosle, adecuada. No hay pruebas de que realmente funcione. Regresamos a lo que es inmunología y estamos hablando de hablar de que en este momento, decíamos, el producto no es solamente parte de las células maternas, tiene células de tipo halo, antígenos paternos. Gracias a esto puede generar procesos de rechazo. De ahí que la progesterona trabaje con citocinas, ya mencionamos cuáles, estaría también el antígeno leucocitario humano de tipo 1 y el 2 también, interleucinas, citocinas, que hagan que se dé un balance entre lo que son los linfocitos TH1 y TH2, que ya quedamos que es la progesterona la que va a mediar este proceso. Y finalmente ese trofoblasto, que decíamos va a tener la capacidad de expresar complementos de antígeno HLA, que es antígeno leucocitario humano. Y esta es la manera en la que evitamos que se den abortos espontáneos por problemas de incompatibilidad con factores antigénicos o bien lo que es la presentación de enfermedad hipertensiva del embarazo. Y aquí me voy en cuanto a la valoración placentaria, creo que nos queda muy claro a todos que la forma y la unidad fetoplacentaria lo puedo ubicar a través de estudios como es un ultrasonido convencional, en el cual usó 3.5 MHz, un endovaginal que trabaja hasta con 5.5 MHz, y los estudios de unidad fetoplacentaria con lo que es el sistema Doppler, que aquí no está midiendo las ondas acústicas, sino lo que está midiendo es la velocidad de flujo en relación a la velocidad con la que se desplazan los eritrocitos.
Por lo tanto, la cantidad de megahertz que tengo se incrementa y es de 7.5. Funciones de transporte y en cierta manera también algunas funciones de trofoblasto las voy a poder detectar a través de lo que viene siendo las determinaciones hormonales o bien determinación de algunos enzimas que pueda llegar a utilizar o bien de una gasometría en el caso de que la paciente tenga ciertas complicaciones o de electrolitos. ¿De acuerdo? En cuanto a las formas, nos vamos directamente a revisarlas. Aquí algunas de ellas. Bueno, voy a tener alteraciones en cuanto a dónde se implanta, el sitio de implantación, y quedamos que lo normal sería esta zona. Puedo encontrarme implantaciones bajas, como es esta, o bien podría tener esta que están ubicando en este momento. ¿Qué es? Que tenga yo la presencia de la implantación cubriendo el orificio cervical interno y esto haga que tenga una placenta con implantación baja parcial, total. Esas dos posibilidades están tapando, pasan esta placenta a esta zona y esa estaría ocluyéndome el orificio cervical. La tengo en cuanto a lo que viene siendo la capacidad de invasión de la placenta. ¿Y cuál es la capacidad de invasión de la placenta? En condiciones normales, no debe de invadir el endometrio, solamente la capa funcional. Vean cómo les puse yo en este momento la aplicación. Estamos hablando de tomar el endometrio basal, que es algo que no debería de tocar. En este caso sí lo está implantando. Tengo la increta, en la cual no solo manejó el endometrio en sus dos capas, la funcional y la basal, sino que además se dio a la tarea de invadir la musculatura sin tocar la capa rosa, que es la capa que recubre finalmente al útero. Acotación, si están leyendo Williams, les va a decir que percreta es una que invade la serosa y además sale e invade estructuras adyacentes. Estados Unidos, Inglaterra, probablemente. Bueno, no probablemente, seguramente, porque es escuela americana. En la escuela latina, estamos hablando de algunos países como es obviamente España, todo lo que es América, menos Estados Unidos, quitan Estados Unidos, y algunos otros países europeos hacen el diferencial. Percreta implica que esta mancha roja que tengo aquí alcanza la zona negra. De hecho, mi cursor está tocando la línea negra. Esa es una placenta percreta. Y una percreta destruens implica esta imagen que están viendo ustedes. Salió la placenta e invade lo que esté cercano a él. Puede ser epiplom, puede ser vejiga, puede en determinado momento ser recto, lo que tenga a su alcance. La misma salpinge, si es que por ahí se la encontró, también podría atraparla. Entonces, a eso es a lo que vamos. Esas son las diferentes situaciones que hay aquí como punto de referencia, que las células de Langham, que viene siendo como una capa de células que no permita que invada más allá de la capa funcional, no está presente y permite que se altere. Entonces, esto lo puedo encontrar en cesáreas que tienen espacio intergenésico entre ellos reducido, o sea, una cesárea, otra cesárea y el espacio intergenésico es menor, evidentemente tienen ese riesgo. Antecedentes de legrados uterinos recientes o repetitivos los puede llevar a eso. O sea, se quedan con zonas cicatrizales y ahí es donde van a poder tener ese elemento. Ahora aquí tienen la posibilidad de revisar esta otra imagen. ¿Qué es esta otra imagen? Esta otra imagen les marca lo que es una basa previa, hablando de las alteraciones. ¿Se dan cuenta en el dibujo? Tengo el corión, se ven los vasos y de pronto me encuentro con que hay vasos, pero no alcanzo a ver más y veo un cordón umbilical. Ok, esta serie de elementos que ustedes marcaron en las imágenes que tienen aquí en blanco y negro, se dan cuenta que ven la membrana y se ven unas estructuras similares a vasos. En la imagen inferior, ustedes pueden encontrarlo de mejor manera ubicado. ¿De qué estoy hablando? De lo que son los vasos, lo que es el apnios, pero no tengo corión. La siguiente imagen que tienen en este momento en pantalla, no tengo corión y me encanta a pesar de que está pixeleada, porque revisen,
Mi cursor está delimitando un vaso grueso. Esta es la vena o el seno circular, que gracias a que no hay colon podemos visualizarlo. Aquí no lo logramos ver. Hace un recorrido tomando todo lo que es la sangre, viene siendo como el sistema de recolección final. Y aquí, gracias a que no lo tenemos, podemos visualizarlo. Pero sigue siendo una vasa previa porque no tengo corión. Vean esto, aquí hay un diferencial. Tengo una placenta normal, no hay vasos, sin embargo tengo un cotiledón accesorio. Entonces, eso es diferente a una vasa previa, que hay un cotiledón accesorio. En este caso estaríamos hablando, bueno, déjenme saltarme a esta y quedarme con esta. Esta es otra placenta en la que me digan, ahí hay una vasa previa. No, chicos, no ven aquí vasos, o sea, es una placenta bilobulada porque el cordón umbilical se divide en dos. Tengo una de un lado, tengo otra en la otra superficie y hay una zona totalmente con lo que vendría siendo el apneus. Entonces, sí es una placenta bilobulada, no es lo mismo que una placenta con corión, con cotiledón accesorio. Y ahora sí, estamos con esta. ¿Podría mencionar que es una hiperplacentosis? No. En este caso, no tengo una hiperplacentosis, estamos hablando de 3 placentas que están muy cercanas, si se dan cuenta, cada una tiene su propio corión, o sea, es la placenta como tal, su cordón y su propio saco. O sea, son trillizos, pero cada uno vino con su placenta y su saco amniótico. Nos vamos directamente a cuáles son las alteraciones que puede tener la placenta y en lugar de quedarnos con las palabras, como les dije en la carta de bienvenida, mejor nos vamos a las imágenes. Tienen aquí lo que vienen siendo las zonas de infarto. Estas zonas cafés tendrían que tener esta coloración, donde está mi cursor. Aquí hay un pequeño trombo reciente. Aquí tienen trombos ya en periodo de reabsorción. Y dense cuenta cómo en donde hay una zona de trombosis, el riego hacia el tejido es completamente nulo y eso genera que el tejido muera como tal. Aquí hay otro trombo y obviamente la zona de infarto. En diferentes periodos los trombos, uno que es reciente en fase media y uno que está en periodo de reabsorción. Ok, puedo generar por una zona de desprendimiento un hematoma, claro, aquí tienes uno, y dependiendo de la cantidad de hematoma que tú tengas, aquí la salida es una separación de la placenta, no está en el interior de la placenta, está separando el corión de lo que viene siendo la zona del endometrio y se acumula sangre. En este caso ya es en reabsorción. A ver, una paciente que tenga 1/3 solamente de lo que es la zona de inserción placentaria, ese embarazo va a continuar, solamente necesita cuidarse y un buen tratamiento médico. En el caso de una paciente que tenga el 50%, realmente la pérdida casi en el 70% de los casos es inevitable. Nos vamos a las membranas. Revisen, tengo aquí las membranas, mi cursor ocluye o tapa un nódulo blanco, otro, y así van a poder empezar a notar los nódulos. Esto es lo que es un apneus nodosum y generalmente se presenta cuando ustedes tienen con su paciente un producto que va a tener malformaciones de vías urinarias. Es difícil esperarse hasta que nació y veo la placenta y entonces ya me entra curiosidad por mandarle un ultrasonido. Lo ideal es que esta paciente tenga el diagnóstico antes. Entonces, cuando venga el periodo del alumbramiento, estaré pendiente de revisar si llega a tener estas características que generalmente acompañan ese tipo de problemas. En cuanto al corión, en cuanto al color de la placenta, este color que tiene lo van a obtener a través de que el producto haya expulsado meconio y no se haya podido reabsorber ese meconio y mínimo tenga más de 2 horas para que alcance un tinte ictérico como el que están viendo gracias a la gran cantidad de pigmentos que tiene el meconio y que obviamente hace que se impregne de esa coloración. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los estudios y se quedaron con ultrasonido, con Doppler? ¿Y qué más? En este caso están viendo por ahí un Doppler, dinámica de flujo. En el lado derecho lo que ustedes están viendo es la posibilidad de observar a través de una tomografía o una resonancia esta imagen.
y después de lo que les comenté, ¿qué es esta imagen? ¿Qué nombre tendría? Me van a decir, no nos hagas eso. Claro que sí. ¿Qué nombre tendría esa imagen? No les voy a preguntar nunca algo que no les haya puesto a estudiar o bien que no les haya explicado. ¿Qué les acabo de explicar? Hafnium nodosum. ¿Un qué? No te escuché bien. ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Es una implantación baja total? ¿Con No, obstrucción total? no. O sea, sí estás en lo correcto, pero no es el diagnóstico final. ¿Qué es? Le dije que tiene razón. A mis alumnos odian ese término que siempre uso. Aplica, pero no es correcto. Aplica quiere decir que está bien lo que él dijo, pero que no es la respuesta. ¿Podría ser una implantación percreta? O sea, como No hay implantación percreta. ¿Es una? No, placenta percreta. Tampoco. Por ahí va, pero no es. ¿es una creta? No. Ella aplica, pero no es correcto. ¿Se los digo? Para que se vayan a desayunar o no. Aprovéchense porque ahorita no puedo cobrarles con una tarea extra. Es una placenta invasiva, ¿no? ¿Cómo se llama? Daniel. Tienen sus imágenes, entonces, chéquenlas. ¿Cómo les dije que se llama? ¿No es la percreta de Stroen? ¿Me De preguntas esto, o tú solita te estás? No, o sea, Acuérdense no sé si que lo no estoy es pronunciando o bien. podría, es percreta de Stroen. Ese es el término. Bueno, Su compañero tenía razón, es una implantación baja. Les decía que puede en determinado momento ser un factor de riesgo con una implantación baja porque la posibilidad de que pueda invadir más es mayor. Por eso le dije, aplica porque estaba en el término adecuado, una inserción baja, pero el diagnóstico es más allá. Y al ser más allá, relativamente, si a mí me dicen que tengo una placenta con implantación baja, bueno, me preocupo. Pero cuando me dan el nombre de la imagen que están en este momento viendo y que estoy marcando con el cursor, ¿dónde está la vejiga? ¿La alcanzan a visualizar? Es una mancha gris que prácticamente está completamente en la parte inferior. No puedo limitar otra estructura. Vean, esta es la pared uterina y aquí se pierde, ya no la tengo. Y aquí también la pierdo, ya no la tengo. ¿Dónde existe la pared uterina? No tengo los contornos uterinos. Y la vejiga que tendría que estar en esta zona, no la tengo. Entonces, el diagnóstico en este caso es una placenta destruens con implantación, evidentemente en una zona inferior. Pero el diagnóstico más severo o importante es que es una destruens, una placenta con implantación baja. Existe la posibilidad de que termine yo en una histerectomía, existe. Pero les voy a poner un ejemplo. En cualquier calle de la ciudad puede haber una clínica chiquita y cualquiera podría hacer una cesárea y se va ese mismo día o se va mañana. Esta paciente, ni loca, así me paguen lo que me paguen, me meto en un hospital de esas características. Si mi paciente no tiene los recursos para pagar los servicios, igual me pongo de muy buena persona y no le cobro. En mi equipo igual. Pero el hospital sí le va a cobrar y va a ser una cantidad muy elevada. ¿Por qué? Porque esta paciente necesita reconstrucción de vejiga, si es que llegase a ver o haber quedado algo de vejiga. Va a tener que ser una histerectomía. Va a haber
un problema de coagulación intravascular diseminada per se. Necesito sangre, necesito terapia intensiva. Esta señora se tiene que ir a un hospital que le ofrezca una unidad de cuidados intensivos. Así de simple se las puse. Entonces, por eso es que les dije, sí aplica, es una inserción baja de placenta, es una placenta total baja. Ok, pero el problema no es ese, el problema es que además es una destruens, lo cual agrava su pronóstico si no la trato en un centro adecuado. Esta señora se puede morir. Así de simple. Bueno, ¿tienen alguna otra duda o comentario? ¿No? Pasamos a hablar de cordón umbilical. Y en cordón umbilical vamos a ver que es una elongación de ese tallo corporal. Doctora, perdón. ¿Sí? Habla Roberto, yo tengo una pregunta, aparte de la histerectomía que se le pudiera aplicar a la paciente, en este caso, ¿tendría algún otro riesgo en piso pélvico la paciente, no sé, ligamentos también por el peso de la implantación baja? Los ligamentos sería el menor de los problemas, Roberto. Okay. La paciente, si tiene tomado los ligamentos, tienes que hacer una resección total. De acuerdo. Entonces ahí incluso podría quedarse sin vejiga y tendrías que exteriorizar los ureteros para que ella tenga su bolsita de recolección. O en algunas ocasiones hacen otro tipo de procedimientos para derivar la orina. Eso es si tu paciente sobrevive, porque te dije que tu paciente, el primer parámetro que tiene es, en cuanto coloques el bisturí en pie, acabas de activar la cascada de coagulación y tu paciente está en coagulación intravascular diseminada. Entonces, tienes que ser muy rápido, tienes que tener obviamente el apoyo de banco de sangre, tu hematólogo trabajando, el internista, gasometría, electrolitos. Esa paciente hay que colocarle un catéter para presión venosa central, sí, porque la imagen que te puse es altamente agresiva, no dije que todas tengan que irse hacia allá, pero la imagen que tienes, para allá va esa paciente. Si no cuento con la cantidad de sangre necesaria, esa paciente, si logra sobrevivir, se va a ir a un síndrome de Sheehan. Y si no mantuve los niveles adecuados de volumen, la paciente va a entrar en una insuficiencia renal aguda que posteriormente me puede llevar a una insuficiencia crónica si no la manejé correctamente. O sea, el pronóstico es malo. Necesito el equipo adecuado, o sea, necesito laboratorios, gabinete, banco de sangre, que entren otros cirujanos. Entonces va a ser un periodo largo de cirugía, la paciente pasa directamente a unidad de cuidados intensivos, queda a cargo del intensivista, tú vas a estar vigilando a la paciente para ver la evolución de la cirugía que realizaste. Y finalmente escucha como dice así como de sentarte y decir, salimos de cirugía, ahora falta que el internista, el intensivista haga su trabajo para que podamos estar bien todos. O sea, sí es una complicación severa, si la dejas avanzar, tendrían que haberla detectado en su momento. Bueno. Doctora, disculpe, ¿y con el producto qué pasa? ¿Cuáles son los riesgos para él? Haces una cirugía que de antemano, por la posición que tiene, en este momento ustedes aún no tienen idea, pero bueno, se va a hacer una cesárea con una técnica diferente. No la línea que me dejan en el vientre, que puede ser transversal o bien vertical, sino que aquí lo que interesa es qué tipo de incisión tú vas a realizar en el útero. Y normalmente la incisión que realizas, porque hay quien se lanza a hacer cesárea sin haber hecho nunca un ultrasonido o nada, y se hace una linda fan steel, y cuando ve el útero dice, wow, necesito que me apoyen, pues va a quedar con una especie de ancla porque necesita mucho espacio y necesita poder visualizarla. En el útero te vas a ir con una incisión sobre la zona corporal, que es la que no tiene la placenta para poder extraer al producto, pero vas a un sangradero de locura porque es una zona altamente vascularizada. Entonces, haces tu incisión, sacas el producto lo más rápido que puedes y te das a la tarea de empezar a ligar. La ganancia que tienes es que en ese momento en que extraes al producto sale líquido, sale el producto y eso hace que se reduzca el tamaño del útero, mejore un poco las condiciones de sangrado, pero eso no quiere decir que se acabe el sangrado.
A diferencia de si la haces en el sitio del segmento inferior, en el que el sangrado, en cuanto sale el producto, relativamente, si no tocaste un vaso, se para el sangrado. Esa es una de las situaciones que tienes que tomar en consideración. Entonces, depende de qué tan hábil sea tu cirujano. Ah, ya. Y si, bueno, en el dado caso hipotético de que se pueda, ¿se hace una embolización previa para disminuir la cantidad de... No, porque hay un tema que vamos a tratar que se llama embolia de líquido amniótico. Mientras un producto esté en el interior del útero, no es una buena idea. Okay. Gracias, doctora. Doctora, disculpe, había mencionado que se debía haber detectado antes para no avanzar a tanto. Entonces, con evitar que avance, ¿se refiere a la interrupción del embarazo o hay como algún tratamiento? Tienes que interrumpir el embarazo, Isabel. ¿A qué me refiero? A que si tú estás detectando esto, lo más que puedes dejar que avance es hasta las 31 semanas. O sea, es un producto prematuro, estás metida en líos porque no hay una zona de adelgazamiento. Pero hablando de este caso que estamos viendo, de todas maneras vas a poder trabajar en el segmento inferior. Y ahí existe la posibilidad de que sobreviva la madre. Y que no tengas tanta afectación, o sea, que tal vez alcances una percreta y no una percreta destrans, que ya lesionó otras estructuras. Si tienes una percreta, ok, entonces tratas de vigilar, teniendo en cuenta que por ultrasonido o por una tomografía o una resonancia puedo checar esos elementos. Y en cuanto tenga, ¿cuándo yo considero un producto viable? Cuando tiene 37 semanas. ¿Cuándo lo considero prematuro, pero con un alto rango de probabilidad de supervivencia? Cuando tiene 31 semanas. Esos serían los parámetros. Aquí no hay un medicamento que le puedas dar para que mejore. No hay esa posibilidad. Sí sospecharlo, tenerlo en cuenta, porque si te dice, nadie en su sano juicio te va a decir delante de su esposo que tuvo 3 abortos, 3 legrados consecutivos y que pues esta vez sí tiene ganas de tener bebé, ¿verdad? No te lo van a decir. Pero cuando tú tomas un ultrasonido y ves que algo no te agrada, le dices, necesito esta información. Y bueno, si no está en ese momento la pareja, como suele suceder en las instituciones, tienes que ser directa. Aquí hay esto y si tienes el antecedente de una cesárea hace 1 año o menos de 1 año y en este momento está embarazada, pues tu paciente es una fiel candidata a hacer una implantación baja. Implantación baja, decíamos, siempre trae, piénsenlo como si fuera su amigo o su amiga, su mejor amiga o su mejor amigo la llevan para todos lados. A veces la dejan. Entonces solamente podría ser implantación baja. Pero en la gran mayoría de los casos viene con una de las adherencias que puede ser la más simple, una creta. Y ya la más complicada, la que vimos, una destrans. Bueno, ya nos entretuvimos mucho tiempo. Doctora, una super duda. Entonces, en este caso, la técnica quirúrgica más adecuada en el caso de una cesárea sería la tipo Kerr. No. ¿No? No, la tipo Kerr es una transversal y yo les dije que se va a hacer sobre el cuerpo del útero, o sea, va a ser una longitudinal llamada de porro. Pero no se angustien, ahorita no tienen que preocuparse por las técnicas de la cesárea ni dónde van a hacer el corte, porque en este momento están en Disneylandia, todo es normal, no hay complicaciones. ¿De acuerdo? Ya en el segundo parcial ya se ocuparán de esos detalles. Pero sus dudas, con gusto se las contesto de todas maneras, aunque aún no estén dentro del punto que estamos tocando. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces su archivo, para que chequemos lo de los temas, se los subo después de las 2 de la tarde para que lo puedan anotar ahí sus nombres. Y para mañana la historia clínica de una mujer embarazada, no en trabajo de parto, una mujer embarazada que esté con 36 semanas de gestación. La historia clínica tiene que estar completita, con todos los datos inherentes a una historia clínica, porque van a hacer uso de ella. Entonces, usan plumones, su
apunte impreso, o si son muy hábiles con la tablet, bueno, usan la tablet o alguna de las aplicaciones que les permiten trabajar con ello. De esta manera podemos iniciar. Nos faltan, yo calculo que de 6 a 10 diapositivas para terminar. Hablaremos de cordón umbilical y de la tarea que hicieron. Les vuelvo a recalcar, el único correo por el cual les voy a contestar es por el correo de Gmail, porque aquí estamos en la plataforma, entonces a través de Gmail yo puedo entrar rápidamente a revisar sus trabajos, checar todo, o sea, todo lo tenemos aquí, como si estuviéramos en un edificio inteligente. Aquí estamos en una plataforma inteligente y todo lo podemos solucionar a través de esa área. ¿Cómo van a estar calificadas sus tareas? Porque de pronto me dicen, es que revisé mi tarea y no tiene una calificación, se ve como si no estuviera revisada. No va a haber una nota, o sea, tienen un espacio, guión o un slash, 100. Si no tienen ninguna retroalimentación, implicaría que su trabajo ha sido valorado y que está dentro de los parámetros para considerarse como adecuada la tarea. Si su tarea tiene poco contenido, tiene más de 10 faltas de ortografía, en automático sí va a aparecer una calificación. En lugar de tener el espacio slash 100, podría tener 50 de 100, lo cual implica que su tarea tuvo menor valor al que realmente deberían tener. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Para que tengamos el espacio, porque vamos a estar subiendo imágenes, vamos a trabajar con revisar videos, que seguramente si tienen por ahí atorados, pues los vamos a tener que revisar acá. Pero sí implica que ustedes tengan una dinámica de espacio para trabajar. Entonces, no se incomoden si ven que no tienen retroalimentación en la tarea. Preocúpense si tienen, porque eso quiere decir que su calificación es menor o que no cubre la calidad ni la cantidad necesaria en su tarea. ¿Estamos de acuerdo? También de pronto pueden enviarme archivos. Y eso también sucede. Envían el archivo y resulta que lo revisó y está vacío, pero aparenta que ya lo enviaron. Ya les puse ahí claramente cómo detecta el programa si trae archivo, ¿no? Entonces decide, sí, o sea, sí se envió, pero marca archivo vacío. Y después dicen, bueno, es que no me había dado cuenta y lo envié. También les puse claramente que revisen en la plataforma que su archivo ya fue enviado. En cuanto ya subieron el archivo, en la plataforma les aparece la leyenda de su archivo ha sido enviado. De esa manera se evitan problemas. Y no traten de hacerlo ya sobre la hora, porque sí se los recibe en la plataforma, pero ya checaron en el ejemplo que les puse, les está marcando la hora en la que se recibió. Entonces, punto claro, creo que así trabajamos mejor, no nos complicamos y todos estamos contentos con la forma en la que estamos trabajando. Bueno, chicos, que tengan buen día, si no, no van a llegar a su siguiente aula virtual. ¿Alguna pregunta? No, doctora, muchas gracias. Okay. Perdón, otra vez. ¿La tarea entonces es una historia clínica? No es tarea, la van a tener para trabajar. De hecho, tal vez les suba que necesitan, ¿se acuerdan que, por ejemplo, para abrir el tema de placenta, les puse, ¿qué necesito saber yo de una placenta para tener un buen control prenatal? Porque si no, yo lo veo como lo vieron antes, como si fuera un proceso embriológico. Y como yo les dije, en este momento nosotros ya no estamos para hacer todo el recorrido de cómo se forma. O sea, les hice un recorrido, les platiqué, pero ciertas cosas. Lo que realmente nos interesa en este momento es que ustedes ya tuvieron que haber visto esa parte y la bibliografía, si ustedes checan en la bibliografía que les puse, ahí pueden llenar perfectamente todas las deficiencias que hayan tenido en cuanto a embriología para tener una idea muy clara. Y ya nos fuimos a hechos concretos. En este momento ustedes ya le encuentran utilidad a una placenta, saben que necesitan hacer estudios tanto de laboratorio como de gabinete para saber que las cosas están bien en esa paciente y ya tienen, espero mañana lo vamos a visualizar, la capacidad de poder identificar en una imagen. Obviamente no lo van a hacer de primera intención, pero a fuerza de estar revisando de manera esporádica, que de pronto digan, bueno, hoy tengo ganas de ver una placenta, a ver por ultrasonido qué es lo que encuentro, van a empezar a encontrarle ya la capacidad de revisarle. Y sí, sería importante que mañana ubiquen por ultrasonido una placenta. No quiero el ultrasonido, quiero el reporte escrito. Entonces, eso no es fácil que de pronto algún familiar, alguna hermana, prima tenga, porque normalmente
se pierde o a nadie le quieren prestar la placa o la foto, pero el reporte a todo el mundo se lo presta, porque ahí dice que es una niña, que es un niño, bla, bla, bla. No me interesa de qué edad gestacional, pero sí para que ustedes escuchen el reporte, cómo lo hace el que está realizando el ultrasonido. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Bueno, pues entonces ahora sí, huyan porque tienen menos de 6 minutos para iniciar su clase en otra aula. Gracias, hasta luego, doctora. Gracias, Buen día. Hasta luego. doctora. Hasta luego, doctora.